Ya estamos de vuelta en Noticieros Cable RB. Este 26 de junio se conmemora una fecha importante en el calendario mundial. Es el Día Internacional de la Lucha contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas. Y bueno, pues esta fecha no solamente es impulsada por la OMS, como muchas que abordamos aquí, sino incluso por la ONU. Esto se conmemora desde el 87 y bueno, pues lo que se busca es reforzar la actuación y la cooperación para alcanzar el objetivo de una sociedad internacional libre de consumo de drogas. Y bueno, pues hoy platicaremos precisamente de ello desde un enfoque de prevención, ya que está, bueno, como cada miércoles, personal de la Secretaría de Salud y en este caso, pues una psicóloga que es de cabecera aquí de Noticieros Cable RB, la licenciada Elia Yasmín Camacho, que es la titular del SECOSAMA, que ya aquí nos ha dicho un montón de veces de ¿qué significa? Luego no nos acordamos, pero antes era lo que era CAPA. Y es que este 2024, el lema de este día tiene que ver con la prevención, licenciada. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias. Y pues bueno, cada año se conmemora esta fecha, como bien dijiste, desde 1987, y este año específicamente la ONU marca el lema como la evidencia es clara, debemos trabajar en la prevención, debemos invertir en la prevención. Sí, porque bueno, podríamos decir, bueno, leyes más fuertes, que las policías detengan a los criminales, pero como yo siempre digo en el radio, híjole, hay una fuente de todo, que es el consumo. Exacto. Si hay consumo, hay demanda, entonces eso es y además como sociedad tenemos que entender cuál es nuestro papel. Nuestro papel es prevenir, en familia es prevenir, entonces eso es lo que tenemos que erradicar el problema desde abajo, y el problema desde abajo viene a nivel familiar, a nivel social. Sí, el problema es grave, ¿no? O sea, hay que decirlo, es grave. México por un tiempo era solamente el paso. Es cuando en aquellos 80s que tú y yo estábamos niños, pequeños, pues escuchábamos de los cárteles, que era una cuestión solamente de traslado. Aquí pasaba la droga. Sí, antes nosotros dejamos de convertirnos en un país de tránsito para convertirnos en un país consumidor. Y el 70-80% de la droga que llegaba a nuestro país se producía, se iba esa droga, ahora esa droga se queda en nuestro país. Entonces por eso también es mucha la demanda que se ha hecho. Y tiene que ver mucho con esta parte de la normalización del consumo, el que no le apostamos a la prevención. Por cada peso que apostemos a la prevención nos estamos ahorrando 10 pesos en tratamiento. Entonces es importantísimo como padres, como sociedad, como familia, como escuelas, invertirle a la prevención, identificar las situaciones de riesgo latentes, los primeros focos de alarma de que alguien está consumiendo y acudir a tratamiento. Sí, por supuesto. Le recuerdo que este es el Día Internacional de la Lucha contra el uso indebido y el tráfico ilícito de drogas. Le comento, es un tema que quizá nos puede rebasar a ti y a mí, pero insisto, la ONU pues es clara, es la prevención. Sí. ¿Cómo podemos prevenirlo? ¿Es en casa? ¿Son las instituciones? ¿Quién tendría que hacerlo? Es todo. Yo creo que esto es muy importante. La prevención es desde nivel selectiva, indicada, universal. Entonces hay acciones que todos podemos realizar, todos. Por ejemplo, lo que estamos haciendo hoy es una prevención universal, es una prevención que está generada a toda la población. Informar sobre las consecuencias, sobre los daños, esa es una prevención. La indicada es una prevención cuando lo haces a un grupo que tiene características grupales de riesgo, por ejemplo, los adolescentes, ciertas comunidades donde hay mayor índice. Y la indicada es cuando hay un factor individual. Entonces todos podemos hacer algo, todos. Y también es muy importante como sociedad concientizarnos que el hecho que yo tenga un factor de riesgo quiere decir que, por ejemplo, en mi colonia distribuyan o vendan o en mi propia casa, ese es un factor de riesgo, pero no es un determinante, no es algo que va a determinar si yo consumo, no es una decisión personal, y eso hay que trabajarlo mucho con cada uno de los adolescentes, con una de las personas, que esta es una decisión personal quien inicia el consumo, y también es cierto que se convierte en una enfermedad y como tal se debe de tratar. Oye, qué interesante lo que dices, ¿no? O sea, podemos vivir en un contexto así, muy contaminado, ¿no? Sí, con muchísimos factores de riesgo, pero yo siempre le digo a las personas, por cada factor de riesgo que encontremos, por lo menos tenemos 3 factores de protección. Si en mi casa hay distribución, yo puedo tener metas a futuro, puedo conocer el consumo de sustancias, puedo practicar un deporte, y esos son factores de protección. Yo insisto mucho en los papás, hay que tener a los niños en una actividad deportiva, en una actividad recreativa que sea de su agrado, y es mucho menos probable que el adolescente, que el niño, yo hablo de adolescentes porque es por lo general donde se inicia el consumo, pero también hay personas adultas de todo tipo, pero cuando alguien tiene una meta, tiene un proyecto de vida, es menos probable que se mantenga o se inicie en el consumo de sustancias. Sí, ¿te acuerdas de un programa que se llamaba El Escudo, ¿no? En lengua náhuatl, ¿no? Chimali se llamaba, ¿no? Es un programa. Es básicamente lo que tú estás diciendo. El DIF nacional manejaba un programa que se llama Chimali, que era eso, porque exactamente es un programa que manejaba prevención universal, selectiva y comunitaria, porque estaba el proyecto como
Chimali escolar y comunitario. ¿Te tocó, verdad? Sí, me tocó trabajarlo. Sí, muy interesante. Y es un programa que está muy bien. Hemos tenido programas muy exitosos aquí en el municipio. Por ejemplo, DARE es un programa que está certificado a nivel internacional. Son programas, las acciones que realiza ahorita el DIF municipal también son acciones acertadas. Claro. Y tenemos que trabajar en conjunto como sociedad, los talleres que trabajamos en Secosama, muchas acciones que se están realizando. Yo creo que eso es importante, entender que nuestra población sí tiene oportunidad de manejar la situación, sí se está fortaleciendo mucho la prevención y el tratamiento, y pues apostarle a la prevención. Yo recuerdo mucho la frase siempre del doctor Amador, que decía, por cada peso que se le apueste a la prevención, nos estamos ahorrando 10 pesos en tratamiento. Eso tengo escuchándolo desde que inicié en el trabajo en Secosama hace 15 años, 16 prácticamente, y sigue siendo esa la clave, trabajar en la prevención, apostarle a la prevención. Y en todos ámbitos, incluso el de la salud, ¿no? Imagínate tú, privarse de comer con grasa y con azúcares, ¿cuánto no te puede guardar en la vejez, ¿no? Ese tipo de cosas, ¿no? Importantísimo. Es que esa es la clave para poder luchar contra lo que usted se queja, es que la autoridad no hace nada en contra del narco, en contra de los grupos. No hablamos de eso, pero usted también puede sembrar esta semillita en la sociedad y decir, bueno, pues esto ya no es negocio, ¿no? Ya no hacemos eso, ¿no? Si no hay demanda, no hay negocio, como bien lo dices. Y como papás, como sector de población, podemos enseñar a los niños a decir que no. Yo le digo, porque al final de cuentas a nadie nos obliga, es una decisión personal, y enseñar a nuestros niños sobre las consecuencias, que no normalizar el consumo. Nos hemos convertido en una sociedad donde lo vemos ya como normal. Al principio nos asustábamos cuando alguien estaba fumando alguna sustancia o cuando estábamos viendo, y ahora lo vemos como algo normal. Y entonces tenemos que entender esto y enseñar sobre las consecuencias y los daños, y eso le permite a la población, a nuestros niños y adolescentes, crecer en un ambiente sano, tener oportunidades de desarrollar actividades que les permitan tener estilos de vida saludables, y eso es la clave para todo. Sí, y no sé si coincidas conmigo, pero hay muchas adicciones que los niños son testigos de las adicciones de sus padres, ¿no? Desde el celular. Sí. Hoy estar todo el día pegado a ver el fútbol, por ejemplo, ¿no? O estar pendiente insisto, de los celulares, estar pendiente de quizá de lo que hace el otro vecino, de las redes sociales, y el niño va diciendo, pues esto se normaliza, ¿no? Vamos copiando estilos. La mayoría de las conductas que tenemos son conductas aprendidas, entonces vamos viendo lo que estamos haciendo, lo que hace el otro, ¿no? Pero también podemos modificarlas, y también eso es muy importante, regresarle a cada quien la responsabilidad de que lo que está viviendo hoy y mañana es su responsabilidad, y puede modificar conductas. Sí, porque los niños en la escuela, por ejemplo, escuchan que está mal comer tantos azúcares, está mal comer tanta sal, y bueno, pues en la casa el ejemplo ahí de las sabritas, de las papitas todo eso, sí, ¿no? Las escuelas buscando cooperativas saludables, pero ¿de qué sirve si la mamá lleva el lonchecito que no es tan saludable? Oye, regresando con las drogas, los grupos delincuenciales, que tampoco queremos meternos mucho en ese tema, porque son muy delicados, finalmente decían, bueno, pues antes se hablaba mucho de que la droga la vendían afuera de las escuelas, pero ahora hay casos reales, por ejemplo, de esta cuestión del fentanilo o estas drogas sintéticas que son muy baratas de hacer y por ende son muy baratas de vender. Nosotros no hemos tenido registro en nuestra zona porque está muy monitoreado la cuestión del fentanilo, no tenemos registro en nuestra zona de consumo ni distribución. De hecho, ni en San Luis. No, el estado no es como uno de los focos rojos, pero sí, pues obviamente los consumos de todas las drogas de la distribución se está dando en general con mayor cercanía para la población. Así es. Pues nos da mucho gusto, licenciada, que nos haya visitado hoy aquí de rapidito en Noticias Cable RB para no dejar pasar esta fecha, ¿no? Sí, muchísimas gracias por el espacio. Nuevamente les invito a cualquier persona que esté pasando por cualquier situación de salud mental o consumo de sustancias a acudir con nosotros al Secosama. Les voy a repetir el teléfono. Lo vamos a anotar, dánoslo despacito para anotarlo. Adelante. 487 87 16580. Muy bien. El servicio es totalmente gratuito y estamos abiertos a toda la población. Excelente. Bueno, pues ahí está el teléfono, yo se lo repito mientras lo colocamos en pantalla, porque háganlos como aliados, ahí va a encontrar psicólogos. Trabajo social. Trabajo social. Es y administrativo. Sí, pero bueno, pues ahí están los psicólogos. ¿Cuántos psicólogos son? Somos 3 psicólogas, una trabajadora social y un administrador, pero trabajamos en conjunto con las instituciones, derivamos al hospital, al área de psiquiatría o a San Luis, a la clínica psiquiátrica. Entonces tenemos todo el proyecto para manejarlo. Lo que han de ver y lo que han de escuchar, pero bueno, siempre con profesionalismo. Está apareciendo en pantalla el teléfono 487-87-1-6180. El Secosama, que es, digamos, la política pública del gobierno estatal en el tema de la prevención de las adicciones. Sí,
Es un programa nacional. 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 Perdón, sí, nacional. Nacional. Regido por el Estado, de cierta manera. Sí, dependemos ciertas situaciones del Estado, pero Pero la política es nacional. Es un proyecto nacional. Somos 367 centros a nivel nacional. Bueno, pues quién más para hablar precisamente de las adicciones y cómo prevenirlas que la titular de uno de estos poco más de 300 centros allá, en toda la República Mexicana. Licenciada, un gusto. Igualmente, muchísimas gracias por el espacio y cualquier cosa estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Les recuerdo el teléfono 87 1 61 80.